Un saludo fraterno de paz y bien. Soy la hermana María Camila, de séptimo semestre en educación religiosa. Y hoy vengo a compartir sobre la introducción a la eclesiología, un tema súper importante en nuestro mundo actual. Por esta razón, la eclesiología debe afrontar con lucidez la relación de Jesús con la Iglesia para captar cómo ésta tiene su fundación, origen y fundamentación en aquel del cual que recibe la luz, Jesucristo. Ahora bien, no es hasta la Ilustración y la controversia modernista propiamente dicha cuando se plantea la cuestión crítica de la singular fundación de la Iglesia por Jesús de Nazaret. Ya el Concilio Vaticano I declaró que Cristo declaró la Santa Iglesia de Dios, pero fueron los documentos magisteriales en torno al modernismo los que afrontaron más este tema. Concretamente, el decreto lamentable, la relación entre Jesús y la Iglesia. Esta relación lo podemos afirmar desde la ciencia canónica, que usa la siguiente expresión: ius divino, para significar aquellos elementos fundantes provenientes de Jesucristo y que determina la Iglesia de todos los tiempos. El Vaticano II ha sido el primer concilio que ha ofrecido un amplio planteamiento teológico de la relación originaria y fundante de Jesús para con la Iglesia. El Vaticano II ha sido el primer concilio que ha ofrecido el gran complejo del planteamiento teológico sobre ella. Entonces nos dirigimos a la Lumen Gentium del numeral del 2 al 5. Ella nos dice que se habla de la misión y la obra del Hijo, que inauguró en la tierra el reinado de Dios. Nos reveló su misterio y nos redimió por su obediencia. Es aquí donde se lo relaciona con la Iglesia con una formulación significativa. Continuamos Lumen Gentium. En los artículos 5, el texto conciliar se centra en la relación entre Iglesia y Reino de Dios. Es aquí donde única vez se usa la palabra fundación y fundador. En efecto, dice el texto, el misterio de la Santa Iglesia se manifiesta en su fundación y se enumeran los siguientes actos fundantes. Primero, inicio de la Iglesia proclamando el reino prometido. Segundo, su manifestación se realiza a través de la palabra, las obras y la presencia de Cristo. Tercero, los milagros comprueban la venida del reino sobre la tierra. Cuarto, sobre todo el reino se manifiesta en la persona del mismo Cristo. Quinto, Jesucristo resucitado derramó a sus discípulos el Espíritu. De esta forma, la Iglesia, dotada de los dones de su fundador, continúa así por los siglos y los siglos. En Lumen Gentium, en el numeral 5, el texto conciliar se centra en la relación entre Iglesia y Reino de Dios. Asimismo, como lo hemos dicho, para sintetizar, la relación entre Jesús y la Iglesia se puede iluminar con una visión teológica. En el comienzo de la Iglesia sacramental, a la imagen de la estructura esencial de todo sacramento que se establece mediante tres determinaciones. La primera es su institución por Cristo, la segunda el signo externo y por último el efecto interno de la gracia. La Iglesia es surgida del bautismo y de la sangre, que es la Eucaristía. Cuando el Señor dormía en la cruz, la lanza atravesó su costado y brotaron los sacramentos con los que se creó la Iglesia. Y es que la Iglesia fue creada del costado de Adán. Así lo sintetizó San Agustín. Y Santo Tomás lo recoge así: por los sacramentos que surgieron del costado de Cristo, pendientes de la cruz, fue creada la Iglesia. Más aún, dado que el sacramento del cuerpo de Cristo en su plenitud es la Eucaristía, la plena incorporación a Cristo y a la Iglesia se completa en la comunión eucarística. En efecto, dice el texto, el misterio de la Santa Iglesia se manifiesta en su fundación y se enumeran los siguientes actos fundantes. Primero, inicio de la Iglesia proclamando el reino prometido.
Segundo, su manifestación se realiza a través de la palabra, las obras y la presencia de Cristo. Tercero, los milagros comprueban la venida del reino sobre la tierra. Cuarto, sobre todo el reino se manifiesta en la persona del mismo Cristo. Quinto, Jesucristo resucitado derramó a sus discípulos el Espíritu. De esta forma, la Iglesia, dotada de los dones de su fundador, continúa así por los siglos y los siglos. En Lumen Gentium, en el numeral 5, el texto conciliar se centra en la relación entre Iglesia y Reino de Dios. Asimismo, como lo hemos dicho, para sintetizar, la relación entre Jesús y la Iglesia se puede iluminar con una visión teológica. En el comienzo de la Iglesia sacramental, a la imagen de la estructura esencial de todo sacramento que se establece mediante 3 determinaciones. La primera es su institución por Cristo, la segunda, el signo externo y por último, el efecto interno de la gracia. La Iglesia es surgida del bautismo y de la sangre, que es la Eucaristía. Cuando el Señor dormía en la cruz, la lanza atravesó su costado y brotaron los sacramentos con los que se creó la Iglesia. Y es que la Iglesia fue creada del costado de Adán. Así lo sintetizó San Agustín. Y Santo Tomás lo recoge así: por los sacramentos que surgieron del costado de Cristo, pendientes de la cruz, fue creada la Iglesia. Más aún, dado que el sacramento del cuerpo de Cristo en su plenitud es la Eucaristía, la plena incorporación a Cristo y a la Iglesia se completa en la comunión eucarística. La condición sacramental del cristiano es pues la que hace mismo a partir del bautismo. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Se trata de estas 4 dimensiones conocidas comúnmente por sus notas de su uso decisivo en la eclesiología apologética, que muestra el misterio de la Iglesia de Cristo. Estas 4 dimensiones dan a conocer la Iglesia y revelan su relación íntima con el misterio de Cristo. Para concluir, la Iglesia es universal y verdadera. San Alberto Magno y Santo Tomás acentuarán el aspecto cualitativo, ya que al subrayar que la fe es universal, apuntarán que enuncia la verdad sobre Dios, principio y fin de todas las cosas, y por esto responde a la totalidad de las aspiraciones del hombre. Esa plenitud contenida en Cristo, que es sabiduría de Dios y Salvador universal. Muchas gracias por su atención.